amigos y amigas, ¿qué tal? Yo complacidísimo de estar nueva vez en nuestro programa Mercadeando, aquí en Telefuturo, Canal 23. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y realmente, ahora mismo, esta semana nos ha cogido a nosotros, al país y al mundo, pero sobre todo a nuestro país, donde tenemos una familia pequeña, que es nuestra familia, usted y yo, la familia grande que es nuestro país, con grandes diferencias individuales, muchas necesidades, una tremenda globalización que nos arropa ahora saliendo, por suerte, del coronavirus, amenaza de guerra nuclear, hasta la guerra de Ucrania y Rusia, feminicidios, droga, inseguridad ciudadana, corrupción. Te ven Donald Trump en el Capitolio, cuando estuvo en el Capitolio, él mismo propició ocupar el Capitolio, una banda, es increíble, amigo de Putin. Ahora tenemos a Biden, presidente de Estados Unidos, y una guerra en Ucrania. Quizás si Trump hubiera sido el presidente, no tuviéramos esa guerra. Aquí en nuestro país, una feria del libro, con situaciones positivas y negativas, muchas críticas, sobre todo en las redes sociales. Un país estable, ¿verdad? Un turismo floreciente, una economía creciente, un país de lo que tiene un porcentaje significativo del PIB, 4% del PIB dedicado a la educación, pero todavía los resultados no se ven. No se ven los resultados. Así de especial es nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer bandas ahora aquí en Haití. ¿Te vieron lo que pasó con un funcionario dominicano que fue raptado? Imaginen ustedes. Pero hoy vamos a tratar el caso de las maras, de la mara salvatruchas que están inmersas por todo Sur y Centroamérica, y que nos veamos nosotros en ese espejo, que nosotros estamos mal, pero amigos y amigas, hay otros que están peor, pero nosotros tenemos que vernos en el espejo de esos para nosotros tener que tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y precisamente esa decisión que hay que tomar es con quien tiene la autoridad, la Policía Nacional. ¿Creen ustedes que la Policía Nacional puede seguir en ese mismo escenario que ha pasado anteriormente en nuestro país? Creemos que no. Definitivamente tenemos que hacer un cambio radical en la Policía Nacional. Eso es así. Miren ahí. Esto fue lo que nos trajo esta semana esos jóvenes que fueron asesinados por la policía sin aparente explicación. Bueno, y ustedes ven la pareja en La Vega, acribillado de noche, la joven arquitecta en Boca Chica, y este último es el joven de aquí, de un centro comercial, que todavía está por investigarse esta situación. Y los dos últimos que tenemos ven en el fondo, que no recordamos exactamente cuándo aconteció, pero fueron asesinados por la policía. Y eso no puede seguir, no podemos seguir así. Miren aquí, suspendemos e investigamos razón por falta a nuestro reglamento y a su deber como miembro de nuestra Policía Nacional. Eso es un raso. ¿Qué usted en la parte inferior derecha de este slide? Trabajemos unidos para cuidar la vida de todos. Trabajemos unidos. Esto fue una publicación que hace la policía. Trabajemos unidos. ¿Qué usted pondría? ¿Trabajemos unidos o trabajamos unidos? Ahí usted se da cuenta de la abundancia, lo que dice la Biblia,
de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es que entiende la policía, por lo que se puede inferir de que está pidiendo de que trabajemos, no que estamos trabajando unidos. Así, en la situación, tenemos que velar para que nuestra policía en algún momento diga, trabajamos para cuidar la vida de todos. Trabajamos para cuidar la vida de todos. ¿Y cuándo será eso? Definitivamente, amigos y amigas, miren aquí, a la policía hay que mercadearla hacia adentro y hacia afuera. ¿Y por qué nosotros hablamos de la palabra mercadear? Por casualidad, usted ha oído hablar de mercadear la Policía Nacional. No. Entonces, de ser así, podrían comenzar muy mal esa comisión de reestructuración, porque mercadear una institución significa comunicar, no solo para informar, sino para convencer. Usted podrá hacer documentos hechos por cantidad de especialistas, pero hay que convencer hacia adentro a la gente. O usted va a votar a todo el mundo en la policía. Va a tener que convencer a la gente dentro de la policía, lo que puedan quedar, de que hay que cambiar. No es informarle, sugerirle, decirle, informarle de que hay que cambiar, de que la cosa tiene que ser diferente. No, hay que convencer a la gente, pero también a la gente de fuera, al ciudadano, para que acepte ese nuevo rol que se le va a brindar que la policía le va a brindar a la sociedad. Y eso, amigos y amigas, eso se hace solamente con mercadeo. Porque mercadeo es una batalla por la mente. Es un proceso de planeación, organización, ejecución, dirección, medición y control del proceso para posicionar o transformar la policía. Es un plan que hay que hacer definitivamente. Ahora bien, la pregunta grande, tengo entendido que ya se hizo el informe de la policía, pero la pregunta grande a preguntarle a esa comisión es cuál es la visión o pensamiento estratégico que se impondrá en la planeación, organización, ejecución, medición, dirección y control de ese plan para transformar la policía. Es en la parte política. Se necesita para tomar la decisión. Es la parte policial, contaminada. Es el periodista, como tradicionalmente se ha hecho la policía. Relaciones públicas, relaciones públicas. Y el problema de la policía es relaciones públicas. No, mi hermano, amigo. Hoy se va a imponer el criterio de abogados, de mercadólogos, de psicólogos, etcétera. ¿Quién se va a imponer en el enfoque estratégico para transformar, para reposicionar, para convencer a la gente, amigos y amigas? Es el marketing. ¿Creen ustedes que lo que ha logrado China, un país comunista, donde antes se decía de que el marketing, mercadeo, mercadotecnia era un instrumento de explotación de los países capitalistas? Y ahora son los primeros en mercadear sus instituciones y sus productos y servicios. ¿Creen ustedes que si China no hubiese acogido como una técnica de convencimiento a la gente para posicionar su producto al marketing, tuviera la posición cimera que tiene a nivel mundial? No, amigos y amigas. Taiwán, Corea, no, definitivamente Japón, Estados Unidos y nosotros también aquí. Entonces, definitivamente, las instituciones, no solamente el marketing, mercadeo o mercadotecnia, se utiliza para las instituciones con fines de lucro, sino también las instituciones sin fines de lucro. Y en ese caso es una institución, naturalmente, como la policía, que debe dar servicio para protegernos a todos y a todas. La Policía Nacional solamente se arregla mercadeándola hacia adentro y hacia afuera. ¿Realmente se puede? ¿Qué usted cree? Yo creo que sí se puede. Sí se puede cambiar la policía. Sí se puede, pero tiene que haber una estrategia de shock. Tiene que haber un crack. Tiene que haber un rompimiento. Y eso es ahí donde está
la necesidad de la actitud política para tomar esa determinación. ¿De qué es difícil? Es muy difícil, pero es indispensable. Antes que no se nos vaya de control la sociedad dominicana, la delincuencia, la corrupción, la delincuencia, que va a ser tema de hoy. Por eso lo van a presentar el caso de la Mara Salvatrucha, para que ustedes se den cuenta qué significa esas pandillas en un país cuando se multiplican por miles y miles. No es fácil y tenemos que vernos. Ese es el ejemplo que queremos dar en el día de hoy. Bueno, y aquí tenemos a los jóvenes que descansen en paz. Vamos a hacer, por favor, una pequeña pausa y retornamos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Como dice el poeta en esta canción, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. No es extraño que nosotros podamos cambiar la policía. Y tenemos que tomar la determinación de cambiar la policía. Las pandillas en Centroamérica. Creo que es interesante que nosotros veamos el origen de las pandillas en Centroamérica. Vamos a ver lo que parece. Vamos a ver esto. Una pandilla es algo diseñado para dañar y autodañarse. Está diseñada para destruir y para autodestruirse. Se calcula que entre la MS-13 o Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18 o 18 Street Gang hay alrededor de 40.000 pandilleros en Estados Unidos. Y al menos 100.000 repartidos entre El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Italia. La violencia de las pandillas hizo de El Salvador el país con la mayor tasa de homicidios del mundo desde 2015. Pero esto no fue siempre así. ¿Cómo llegaron las pandillas a estar entre las organizaciones criminales más reconocidas a nivel global? A inicio de los 80s, tras 5 décadas de golpes militares y derrocamientos, estalló una guerra civil en El Salvador que dejó como saldo más de 75.000 muertos
y un número indeterminado de desaparecidos. ¡Alto a la represión contra el pueblo! Unos 400.000 salvadoreños consiguieron escapar de la violencia y se radicaron mayoritariamente en Los Ángeles, California. Pero al llegar no encontraron la ansiada paz. En una zona dominada por pandillas chicanas, coreanas y afroamericanas, los hijos adolescentes de los migrantes fueron acosados fuertemente y se vieron obligados a buscar protección. Aunque tradicionalmente compuesta por descendientes de mexicanos, la pandilla Barrio 18 vio en los recién llegados una oportunidad de engrosar sus filas y así paulatinamente comenzó a aceptar centroamericanos en su pandilla. Otros de los nuevos migrantes decidieron conformar su propia pandilla para defenderse y así surgió la Mara Salvatrucha Stoner, preludio de la MS-13. Mientras la Barrio 18 era una pandilla originada en los 40 y establecida en el ecosistema angelino, la Mara Salvatrucha Stoner era novata, una pandilla de poca monta que encontró una identidad alrededor del heavy metal, sus largas cabelleras y fumar marihuana. La fuerte presencia de salvadoreños en la Barrio 18 generó una especie de hermandad entre ambas pandillas. Si los 18eros necesitaban apoyo para resolver una disputa, los salvatruchos estaban ahí. Las barreras entre ambas pandillas eran tan porosas como la piel humana. A medida que algunos de los miembros de la Mara Salvatrucha Stoner eran detenidos por pequeños delitos y enviados a las prisiones, su carácter de pandilla fue cobrando forma. En los patios carcelarios, los salvatruchos se encontraron un ecosistema formado por alianzas entre asiáticos, supremacistas blancos, afroamericanos y la mafia mexicana. Se tuvieron que someter a las normas impuestas por la mafia mexicana para sobrevivir. Eso conllevó ingresar al sistema de pandilla sureña, uno de los más poderosos de toda California. Así, los salvatruchos asumen la estética de los cholos para integrarse, abandonan su pelo largo y jeans rotos y adoptan las cabezas rapadas, jeans planchados y zapatillas Nike Cortez. Si las calles fueron su escuela, las cárceles se convirtieron en su posgrado. Dejaron de ser Mara Salvatrucha Stoner para pasar a ser Mara Salvatrucha 13. Adoptar el 13 como apellido implicó el tránsito entre una pandilla adolescente y una pandilla profesional. 1984. Olimpiadas en Los Ángeles, pleno apogeo de la Guerra Fría. La alcaldía de Los Ángeles decidió limpiar todo lo que pudiera ensuciar la imagen de superioridad de Estados Unidos. Empezaron operativos de captura de cabecillas de todas las pandillas. Como la Mara Salvatrucha era nueva y no tenía una gran estructura jerárquica, aprovechó el caos para crecer y atraer más adeptos. Entre sus filas, exguerrilleros y soldados salvadoreños. Pronto ganaron fama por su brutalidad. Si sus rivales usaban cadenas y cuchillos, ellos machetes y hachas. En este punto, la historia se pone borrosa y confusa, pero la tradición oral de ambas pandillas asegura que el asesinato del salvatrucho Shaggy a manos de un 18ero fue el inicio de la guerra entre ambas organizaciones. El odio es siempre más profundo cuando se ha querido, cuando se ha estado cerca, cuando el sentimiento de traición esconde un dolor más íntimo, la vergüenza de haber confiado. En los 90s, a medida que el problema de las pandillas crecía en Los Ángeles, Estados Unidos, para mantenerlo a raya, empezó a deportarlos. Aviones llenos de criminales de la MS-13 y Barrio 18 volaron hacia El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahora vamos a ver el verdadero, de acuerdo a este comunicador que vamos a ver ahora, cuál es, desde su punto de vista, el verdadero origen de las pandillas y sobre todo de la Mara Salvatrucha. Vamos a ver, por favor. Una de las pandillas más violentas a nivel internacional es la Mara Salvatrucha. Y hoy RT nos regala el verdadero origen de la Mara Salvatrucha. Estados Unidos la creó, la formó, la auspició, las mandaron de vuelta y bueno, se hizo internacional
la Mara Salvatrucha. Impresionante, algo que en lo particular no sabía. El creciente problema de las maras en América continúa resonando, esta vez en las palabras del propio presidente estadounidense Donald Trump. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el mandatario lanzó un ataque explícito a la MS-13, como también se le conoce a la Mara Salvatrucha, pero olvidó mencionar de dónde y por culpa de quién surgió esa brutal pandilla. Tras el discurso, varios se apresuraron a señalar que dicha banda delincuencial se formó a mediados de la década de los 90 en Centroamérica, cuando Washington comenzó a deportar criminales de vuelta a El Salvador. Sin embargo, Daniel Denvir, escritor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, cuenta otra historia. Y muy diferente. Déjenme mostrarles las imágenes de estos hombres que definitivamente, bueno, con esos tatuajes es impresionante, definitivamente. El académico explica que la Mara Salvatrucha nació en Los Ángeles, en California, con refugiados que huían de la guerra sucia del expresidente Ronald Reagan en El Salvador en la década de los 80. Posteriormente, el exmandatario Bill Clinton firmó una ley que facilitó la deportación de inmigrantes y criminales y la multiplicó a la famosa Mara Salvatrucha. Impresionante. Ellos crean los males a nivel mundial y luego los deportan, los regresan, se hacen más grandes, más violentos. Y bueno, es verdaderamente terrible. La comparación es infantil, pero se parecen a los orcos de la película de Will Smith, con esos tatuajes en las caras. Es impresionante cómo estos hombres llegan a ese grado de compromiso con la banda y se tatúan hasta en la cara. Increíble, definitivamente. Esas personas que fueron deportadas de regreso a El Salvador llevaron la Mara Salvatrucha y a otras pandillas a ese país y convirtieron lo que era un fenómeno nacional en Los Ángeles en un imperio criminal transnacional. ¿Qué le pareció? Oliver Stone es un cineasta norteamericano muy famoso. Y oye la opinión. A veces él hace planteamientos muy interesantes y de crítica al establishment, a la gobernanza en los Estados Unidos, por las diferencias, por todos los niveles de interés que hay en Estados Unidos. Pero yo con relación a lo que está pasando, a la Mara precisamente, Salvatrucha, que ustedes acaban de ver, que hasta dónde ha sido construido ese monstruo para contaminar estos pueblos. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted opina de esto? Pero oigan lo que dice Oliver Stone. Oliver Stone considera que Estados Unidos podría estar preparando el escenario para una explosión nuclear en Donbass, eso es Ucrania, y culpar a Rusia. Por supuesto, si esto sucediera, continúa diciendo Oliver Stone, todos los ojos del mundo estarían entrenados como un perro de Pavlov para culpar a Rusia. Esa culpa ya se ha establecido de antemano, independientemente de quién haya lanzado el dispositivo, aseguró. El perro de Pavlov es un psicólogo, creador del psicoanálisis, que hizo un experimento que le llaman el reflejo condicionado, que ponía un perro, le ponía una comida, el perro se activaba la papila gustativa, ensalivaba, se le daba la comida. Se lo quitaba, se acercaba, ensalivaba, le daba. Pero llegó un momento en que él cogía se le acercaba sin comida y el perro ensalivaba. Eso es lo que se llaman reflejo condicionado. ¿Ustedes recuerdan cuando el caso de Irak? Que habían armas químicas. Eso fue lo que se predicó en el mundo, en los Estados Unidos. Y todos creíamos que habían armas químicas. Invadieron Irak.
destruyeron prácticamente Bagdad, una ciudad milenaria, cientos y miles de muertos. Y la misma CIA y el mismo establishment, el gobierno norteamericano, admitió de que no existían esas armas, pero ya aconteció ese desastre. ¿Por qué no hacemos referencia a eso que dice Oliver Stone? No lo digo yo, miren que lo dice, un norteamericano puro. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque es que ahora no se está bregando con Irak, que se demostró que no tenía armas nucleares. No, espérese. Es que ahora lo que se está escuchando es el país quizás con mayor poder nuclear, con mayor cantidad de ojivas atómicas en el mundo, que es Rusia. Oye, usted va a estar provocando al diablo. Tengan cuidado, señores, que malo verlo venir. ¿Y qué acontecería si por esa intención que plantea Oliver Stone, los Estados Unidos, a alguien se equivoca y tira una ojiva nuclear? ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a parar? Lo va a parar un presidente norteamericano que tiene problemas, justamente. No tenemos dirigiendo a Estados Unidos un John F. Kennedy, que cuando la crisis de los misiles en el 63 con Cuba, que tuvimos así, de un desastre nuclear, que estaba John F. Kennedy, totalmente diferente a John Biden. De manera que, tengamos cuidado con eso. Ahora vamos a ver, ok, aquí vimos ya lo de Oliver Stone. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos, pero todo cambia. Y que usted cambie, que yo cambie, que todos cambiemos, que el presidente Luis Abinader que debe tomar la decisión definitiva, como precisamente aquí vemos en el periódico, quería aquí, Castaño Guzmán pide al presidente acelerar la reforma. Castaño Guzmán pide al presidente acelerar la reforma. Es que eso hay que hacerlo ya definitivamente. Bien, vamos a hacer una pausa, retornamos. Vamos a ver este ambiente para que veamos las maras salvatruchas, viendo otras imágenes. Vamos a ver, por favor. Más violentos del mundo, que hasta hace poco llegó a tener una tasa de 103 homicidios cada 100.000 habitantes. La mayoría de esos crímenes tienen un solo responsable, la Mara Salvatrucha, nacida en los 80 en un barrio latino de Los Ángeles, Estados Unidos. Todo comenzó aquí, en esta calle. Nosotros queríamos este territorio y ellos también. Nosotros éramos la nueva Mara y creo que nos hicimos duros. Las violentas pandillas latinas, cuyos miembros luego fueron deportados, siembran el terror en varios países centroamericanos y solo en El Salvador cuentan con unos 70.000 miembros. La MS-13 y Barrio 18 son las más sanguinarias. Perdí 2 hijos por la delincuencia, por las pandillas. Debido al 30% de pobreza que hay en El Salvador, pero también a los asesinatos, extorsiones y reclutamientos forzados de las maras, es que más de 3.000 salvadoreños se unieron a la caravana de migrantes que marchó a pie a Estados Unidos. Los que se quedan deben abandonar sus casas o pagarle a los pandilleros para vivir tranquilos. Sí, es más peligroso porque uno anda desde las 4 de la mañana y si usted no cae bien con alguien, a esa hora lo pueden matar. Hay que pagar para sobrevivir. 5% de la población contestó que sí, que tuvieron que abandonar su casa por la inseguridad. Es aproximadamente 230.000 personas. El presidente Nayib Bukele, quien llegó en junio de 2019 al poder, insistió en su promesa de acabar con las pandillas, aunque de una manera que ha causado controversia.
Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño. El domingo el mandatario sorprendió al país y a la comunidad internacional al ingresar al Congreso Nacional custodiado por policías y militares fuertemente armados, luego que los parlamentarios no aprobaron un préstamo de 109 millones de dólares que el Ejecutivo requiere para su plan de lucha contra las maras. No es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra. A menos de 3 semanas de asumir, el presidente de 38 años lanzó su plan de seguridad contra las pandillas, desplegando 2.500 policías y 3.000 soldados en los municipios más afectados por la violencia de las maras. Según especialistas, los operativos policiales y militares han generado un repliegue de las pandillas, disminuyendo la tasa de asesinatos de 51 cada 100.000 habitantes en 2018 a 36 en 2019. Además, en enero de este año hubo 119 homicidios, el mes con menos asesinatos en casi 3 décadas. El 63% de los salvadoreños cree que en 2019 la delincuencia disminuyó, por eso muchos ya hablan del efecto Bukele. Erradicar el fenómeno de las pandillas. Ojalá Nayib haga algo. Mientras algunos intentan dejar atrás una vida de violencia y crimen, el presidente Bukele insiste en que se debe dotar de más recursos a las fuerzas de seguridad para evitar que los pandilleros presos organicen crímenes desde las cárceles y dio un ultimátum de 1 semana al Congreso para que le apruebe el presupuesto para el plan de seguridad que, según él, pondrá fin a décadas de terror en El Salvador. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Nayib Bukele, presidente salvadoreño, le llaman presidente millennial, quiere acabar en 4 años quiere acabar con esas pandillas en El Salvador. Fíjate que había muchas contradicciones y oposición en El Salvador por los clásicos opositores para que no tomara decisiones de crack, de rompimiento. Con las costumbres tradicionales de cómo crear comisiones para hacer cosas. Porque a veces usted crea una comisión para que le dibuje un caballo y lo que le dibuja es un camello, un caballo totalmente escuálido, hambriento. Entonces, vamos a tratar de que si creamos comisiones, sean funcionales las comisiones y le hagamos caso a las reuniones, a las comisiones. Fíjate, mire, Bukele tuvo que tomar decisiones violentas. Vamos a ver para que ustedes se den cuenta lo que hizo para que le aprobara, el Congreso le aprobara, donde tiene mayoría, le aprobara un presupuesto para hacerle frente al problema de las maras. Vamos a ver. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bukele, experto en agitar las redes sociales, ha creado una situación que según algunos quiebra el orden constitucional, pero en la que cuenta con el apoyo firme de sus seguidores. Y no pueden contra el pueblo, definitivamente ellos nos fallaron y pues aquí estamos en lucha de pie con nuestro presidente.
Al igual que otras instancias internacionales, la Unión Europea pide que se respete la independencia de las instituciones y que el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños resuelvan de forma pacífica la situación. Ah, pero siempre vienen los tradicionales, que así no se hace. Oigan bien, la comunidad internacional, que así no se hace. Pero, Dios mío. Pero miles y miles. Bueno, se dice que deben haber como 70,000 individuos de maras en El Salvador y en todas esas áreas, 70,000 individuos organizados para eso. ¿Y ustedes creen que eso que ya está fuera de control, eso se combate con poesía? No, es con decisión violenta, es haciendo un rompimiento. Miren lo que tuvo que hacer él. Y ahí la crítica tradicional. Vamos a ver esto. Así no se hace, fueron las palabras con las que reaccionó Juan González, el principal asesor de la administración Biden para el hemisferio. La llamada al presidente de El Salvador por parte del secretario de Estado de Estados Unidos fue inmediata. Y desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de dirigir la diplomacia con el Triángulo Norte, no tardó en responder. Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte. Con 64 votos. Desde el Departamento de Estado, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que la relación robusta entre los dos países dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y defienda las normas democráticas. Bukele reaccionó vía Twitter a los mensajes de la comunidad internacional. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. El mandatario ha sido crítico de la estrategia de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte. Y así respondía Juan González a esa posición el pasado jueves, antes de la destitución de los magistrados. Y buscaremos áreas de trabajar con el presidente Bukele y obviamente debatir. Sin embargo, tras los acontecimientos de las últimas horas, el funcionario abiertamente apoyó un mensaje del representante diplomático del opositor venezolano Juan Guaidó, que escribió en Twitter, y citamos, "No hay dictaduras buenas o malas, hay dictadura". Bukele también respondió por la misma vía. Si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal de Maduro y a la corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganles que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. En El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen. No vamos a retroceder ahora. La Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su inquietud ante la situación. Pero como es lógico, Bukele reclamó, se le enfrentó a esa comunidad internacional. Vamos a verlo, por favor, vamos a ver esto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días. El sábado, el Congreso, donde tiene mayoría, destituyó a magistrados supremos de la Corte Constitucional, señalados por el gobierno de adoptar decisiones arbitrarias. También despidió al fiscal general, a quien se le vincula con un partido político opositor. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y afirmó que le pareció extraño el reproche desde el extranjero. Organizaciones de la sociedad civil también han condenado las destituciones. Bukele aseguró que el pueblo está contento con las acciones de los legisladores, elegidos por la población, y dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. El encuentro se realizó el lunes a puerta cerrada, pero el martes el gobierno de Bukele la transmitió por televisión en cadena nacional. El embajador de Chile y el de la Unión Europea protestaron por la difusión, indicando que habían acordado que el encuentro sería sin prensa y privado. A la cita no acudió el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien. El martes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que Washington debe responder ante la destitución de magistrados en El Salvador. Y estas son algunas de las 3 polémicas medidas que asumió Bukele. Vamos a ver y escucharla, por favor, con mucho detenimiento.
Las maras han sometido por décadas a los salvadoreños a la violencia, convirtiendo a El Salvador en el país con la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes de América Latina y con una de las tasas más altas en el mundo. Durante el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, esa cifra se ha reducido, lo que ha contribuido a sus altos niveles de popularidad. Sin embargo, periodistas locales han denunciado que el mandatario llegó incluso a negociar con estos grupos y Estados Unidos sancionó a 2 miembros del Ejecutivo salvadoreño a finales del año pasado por negociar en secreto con el crimen organizado. Pero en el mes de marzo de 2022, los homicidios volvieron a dispararse y Bukele ha dado un paso más en su ofensiva contra las pandillas. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. En este video te contamos cuáles son las 3 reformas adoptadas, qué busca Bukele con ellas y por qué son polémicas. Primero, recapitulemos qué ha pasado en El Salvador. En los últimos años, la cifra de asesinatos disminuyó. En 2021 se situó en 1.140, menor que la registrada el año anterior, 1.341, y la más baja desde el fin de la Guerra Civil, que fue de 1.192, según cifras oficiales. Pero, como les contábamos, a inicios de marzo, la tendencia se revirtió. El país se encuentra bajo estado de excepción desde el 27 de marzo, después de que se reportaran 80 asesinatos durante un fin de semana, en el que el sábado fue el día más violento desde el año 2000. Una violencia que, según las autoridades, se debe a las actividades de las pandillas, que se dedican a la extorsión, el narcotráfico, entre otras actividades delictivas. Según el gobierno, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras pandillas, tienen cerca de 70.000 integrantes en el país. Y ahora que la violencia de las pandillas ha regresado con fuerza, el presidente Bukele, apoyado en la Asamblea Legislativa en la que cuenta con mayoría, adoptó 3 polémicas medidas. La primera de ellas, por ejemplo, busca sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por las pandillas. Medios de comunicación en El Salvador, como El Faro, han criticado la norma, que entre otros medios locales ha sido bautizada como Ley Mordaza, ya que para aprobarla se hizo una reforma al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, sin estudios previos ni discusión legislativa. Como quedó redactada, los medios no podrán publicar los mensajes que vengan de las pandillas. La Asociación de Periodistas de El Salvador dijo que se trata de un claro intento de censura y que no mencionar a las pandillas no las hará desaparecer. Algunos legisladores de oposición pusieron como ejemplo que si esta nueva ley hubiese estado vigente cuando ocurrió el fin de semana más violento de las últimas décadas, no habría podido reportarse en los medios, pues aquellos que incumplan la norma pueden tener penas de 10 a 15 años de prisión. Lo otro que critican opositores a Bukele en El Salvador es la manera expresa en la que se tramitaron las reformas en el Poder Legislativo, controlado por su partido, Nuevas Ideas y aliados. Recordemos que el presidente tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, lo que le permite contar con los votos para pasar las leyes y reformas que propone. La segunda medida del gobierno salvadoreño se dirige a detener las propagandas de las pandillas. La reforma del Código Penal sancionará la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos al accionar de las maras. Más concretamente, la reforma indica que serán condenadas aquellas personas que elaboren, participen o faciliten la ejecución de, abro comillas, textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas. Al igual que con los medios de comunicación, aquellas personas que sean condenadas se exponen a penas de entre 10 y 15 años de prisión. Según el diputado Guillermo Gallegos, del mismo partido de Bukele, el objetivo de la medida es cerrar otro espacio a las pandillas que tratan de infundir, dice, miedo o terror y quieren tomar el control de las comunidades a través de símbolos. Sin embargo, esta polémica reforma ha recibido también fuertes críticas, en este caso desde Human Rights Watch. Tamara Tarasiuk, directora en funciones para las Américas de esta organización en materia de derechos humanos, calificó la medida como grave y la criticó en sus redes sociales. La Asamblea aprobó una reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras, escribió Tarasiuk en su cuenta de Twitter, donde también criticó las sanciones a los medios de comunicación. Por último, la tercera medida aprobada por el gobierno de Bukele busca atacar principalmente la financiación y los bienes de las pandillas. Concretamente, esta tercera iniciativa autoriza al Estado salvadoreño a utilizar aquellas armas, dinero o bienes
que han sido incautados a las bandas. Bukele aseguró en Twitter que con esta medida se busca utilizar los propios recursos de las pandillas para combatirlas. La reforma especifica que los bienes, incluyendo armas, dinero, valores o activos incautados e inmovilizados a las pandillas, podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública. Ya en 2019 se incautaron 3,5 millones de dólares a las pandillas, cifra ampliamente superada en 2020 cuando se decomisaron 10 millones de dólares. A estas medidas se suman las más de 6.000 detenciones en las últimas semanas que han sido criticadas por organismos de derechos humanos por uso excesivo de la fuerza. La ONU dijo que reconoce los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, también insisten que es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, después de ver todo esto, Nayib Bukele, presidente millennial de El Salvador, ¿es un héroe o un tirano? Para usted, ¿tirano o héroe? ¿Usted sabe cuál es mi respuesta? Para mí es un héroe. Para mí es un héroe. Porque en administración se evalúan resultados. Naturalmente, quotation mark, con que el fin justifica los medios, no necesariamente, pero en este caso yo lo justifico. Yo lo justifico. Tenemos 22,000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. La última advertencia del presidente de El Salvador a los maras corona una serie de medidas drásticas para combatir a esta organización criminal dentro del país en medio de un régimen de excepción que se inició el 28 de marzo pasado. Recordemos que desde que Nayib Bukele inició su mandato, puso en marcha el Plan Control Territorial, que se enfoca en el control de los penales, intervención en el financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. En ese contexto, el presidente millennial, como lo conocen, no ha tenido contemplaciones para endurecer las penas en contra de los miembros de esta pandilla, modificando leyes apoyado por la mayoría oficialista. Los cambios que más destacan son el aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación y reducir de 16 a 12 el límite de edad para que un niño sea considerado responsable por pertenecer a grupos terroristas o cualquier otra pandilla, cargo por el cual enfrentarían penas de cárcel de hasta 10 años. Todas estas reformas han tenido críticas de organismos defensores de los derechos humanos como ONGs y organismos internacionales como la ONU o UNICEF, quienes muestran su preocupación ante la arbitrariedad de las detenciones. Y es que cerca de 9.000 pandilleros que, según el presidente, ya han sido capturados durante este régimen, se convierte en una cifra récord que suma hasta ahora aproximadamente 16.000 presos pertenecientes tanto a la MS-13 como al Barrio 18, 2 facciones que se reparten el control de las calles de El Salvador. Nayib, en su última presentación pública, invita a los organismos que cuestionan su accionar que se encarguen ellos de la situación y protejan al pueblo salvadoreño. Empleando un lenguaje irónico, resalta que se preocupan más por los pandilleros que por el rastro de muerte que dejan a su paso. Ciertamente las cifras de fallecidos van en descenso, pero el autoritarismo y la premura con la que se aprueban estas modificaciones dan cuenta del poder que Bukele ha canalizado hacia sus intereses, que según él son los mismos que los de su país. Para algunos es El Salvador y para otros el dictador. Pero ustedes saben que siempre aquí tenemos un secreto. ¿Qué tenemos aquí? Siempre aquí tenemos algo. ¿Qué usted cree que tenemos aquí? Pues aquí tenemos exactamente lo que le entregamos al presidente Luis Abinader para que firme lo que haya que firmar para tomar la decisión, para eliminar, para hacer la cirugía a ese cáncer que es la Policía Nacional, la tradicional Policía Nacional, para que justamente nos den un servicio
para protegernos a todos. Y como dice el poeta, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, ¿qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la vida, amigos y amigas? Por eso es que creo en mi país. Confío en que la Policía Nacional va a cambiar y debe cambiar. Y está obligado a cambiar. Pero tiene que ser con un crack, una decisión. Y ojalá que me escuchen y mercadeen lo que vayan a hacer. Mercadeen. No para informar hacia lo interno de la policía y hacia lo interno de la población, sino para convencerlo de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y por qué se va a hacer. Tenemos que creer en el presidente Abinader, pero exigirle que no nos defraude. Por hoy, mis amigos y amigas, que Dios me lo bendiga a todos y a todas, en especial a usted. Siempre. La garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo en lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera